Israel salió de Egipto, fue guiado por aquel hombre que todos conocemos, Moisés, aquel hombre que Dios le dio la autoridad de guiar a este pueblo. Moisés entró en un gran problema sin comerla, sin beberla, como decimos los cubanos. Irresponsablemente fue el hombre de la iglesia mayor del mundo hasta los tiempos de hoy. El hombre que más responsabilidad tuvo delante del Señor y donde más situaciones de murmuraciones tuvo con aquella congregación rebelde, viendo la bendición que Dios tenía. Dice que aquella gente salieron de Egipto, camino de 3 días, y llegaron a un lugar que le decían Mara. ¿Cuántas veces Dios permite todas estas cosas? ¿Cuántas veces usted va caminando y dice, pero si yo me sabía bien ese lugar, yo dominaba bien las condiciones mías en el trabajo, yo me sentía tan bien en las condiciones de mi casa, de mi hogar, en la iglesia, y en los tiempos de hoy estoy pasando pruebas y dificultades? El pueblo de Dios que acababa de pasar por el Mar Rojo, que Dios le permitió pasar por tierra seca, caminaron 3 días y llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Y nada menos que le pusieron a aquel lugar Mara, porque significa amarguras. Y Dios va pasando a su pueblo por algunas dificultades, porque Dios quiere probar a cada uno de nosotros. Dios está entrando en un orden. Seguimos hablando del orden en el día de hoy. Hoy el Señor ha estado tratando con la iglesia en el problema de ordenanza. El pueblo de Dios es un pueblo ordenado. Y nosotros tenemos que caminar bajo el orden que Dios estableció. El orden del hombre, si no es guiado por Dios, no tiene orden. Amén. Y aquellos hombres, aquella multitud, 3 días de camino, encontraron las aguas y ahí viene la primera murmuración. Ya se me olvidó que yo podía ser sepultado en las aguas. Ya se me olvidó que yo podía haber quedado en el Mar Rojo. Sin embargo, Dios me libertó. Y quien quedó fue el enemigo que venía tras mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entramos a murmurar con el pastor. Oye, pastor, me trajiste aquí. ¿Qué vamos a tomar agua? Es agua, no hay quien se la tome. Y Moisés, pacientemente con el Señor, le dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios le mostró el árbol. Le mostró un árbol y le dijo, échala en el agua. En otras palabras, ¿por qué clamas a mí? Resuelve este problema, yo te estoy dando autoridad. Ustedes son mi pueblo. ¿Por qué murmuran? Murmurar es pecado. Murmurar es pecado bien difícil. Qué duro es caminar en contra de la voluntad del Señor. Y entrando en aquella murmuración, Moisés echó el árbol en el agua. ¿Y qué pasó? Se endulzó el agua. Pero dice la Biblia que allí los probó Dios. ¿A quién probó? A su pueblo. Los pasó por aquella situación de 3 días. Y les dio la prueba. Porque Dios quiere examinar lo que hay en tu corazón. Y los probó en aquel momento de dificultad. El pueblo murmuró y le dijo y le echó las culpas a Moisés. Vino el agua dulce. Y caminaron y llegaron ¿a dónde? A donde había 70 palmeras. Y 12 fuentes de agua. El Señor lo tiene todo previsto. El Señor lo tiene coordinado todo para su pueblo. Cuando hay una prueba de dificultad, nosotros tenemos que saber que la bendición de Dios está a la puerta, está al otro lado del freeway. Tenemos que saber que el enemigo te va a poner montañas de obstáculos, pero hay una bendición que solamente usted y yo vamos a ganar creyendo en que Dios es mi guía. Amén. Que el Señor es quien lleva de la mano mi problema, mi dificultad. No entrando en murmuración. Si entramos en murmuración, entramos en pecado y en juicio. Y el juicio lo que lleva es maldición. Gloria a Dios. Qué feo son esas palabras de juicio. Ni amén dice. Y no es menos cierto que es así.
Murmuración. No recuerdes lo que dejaste en Egipto. No estemos recordando aquello que dejaste en Egipto. Dice que caminaron otro poquito y había hambre. A la vida no le gusta ayunar. Yo lo digo por mí mismo. A mí no me gusta ayunar mucho. Yo ayuno, pero el cuerpo me dice, qué bueno está el pan ese de fiesta, como lo decimos nosotros, el bolillo ese. Y ese bolillo con una carnita no queda mal, Carlos, ¿eh? Y no nos gusta. Pero aquellos hombres dicen que se acordaron de las ollas de carne y del pan y cómo saciaban su cuerpo. Se les olvidó la aflicción, se les olvidó la dificultad, se les olvidó el odio que tenían aquellos egipcios, se les olvidó el látigo donde azotaban, se les olvidó los ladrillos que sus manos llenas de callo estaban haciendo ladrillos, y que Dios con mano de misericordia los saca de ese lugar para bendecirlo. Y ahora por un bocado de pan entramos en murmuración con el líder que lleva la congregación adelante a tener una victoria, porque Dios lo ha dicho y así va a ser. Amén. Cuando Dios declara una victoria, créele solamente a Dios, no al hombre, y llega la victoria. Me acuerdo de las ollas de carne. ¿Sabes por qué te acuerdas? Porque tu cuerpo está lleno de carne. Y lo único que hay es carne en tu cuerpo. Lo único que hay es una vida carnal. Lo único que hay es una vida de deseos de este mundo. Y de dineros y placeres, no del cielo. El cielo se gana con sacrificio y obediencia, hermano. El dinero no es malo y comer no es malo. Pero obedecer a Dios es mejor que todas estas cosas. Obedecer a Dios es algo que tiene al final. Dice que hay un final dichoso para el hombre de paz, no el hombre que entra en murmuración. Gloria a tu nombre. ¿Puedes decir amén? Amén. Aquellos hombres estaban mirando la condición de sus vidas. Aquellos hombres estaban mirando la condición del hambre que tenía. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Dile que yo les voy a dar de comer. Y le voy a mandar pan para que sacien. En la clase se habló de esto. Mira qué coordinación. Yo no sabía que él iba a hablar de esto. Pero Dios sí lo sabe todo. 1 metro sobre la tierra. La codorniz, no sé si tú la conoces, pero la codorniz es un ave bien ágil. Bien difícil. Pero como que era un montón, era 2-3 kilómetros de ancho y 1 metro, era muy fácil de capturar. Porque se estorba una a la otra. Aparte de eso estaba la bendición de Dios. Y estaba en el orden de Dios. Y todo se somete a lo que Dios diga. Y llegó la carne y llegó el pan. Pero hay algo importante. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Dile a mi pueblo, porque yo los estoy probando, yo los estoy pasando por una balanza, yo los estoy poniendo en un lugar que yo quiero bendecirlos, yo quiero darle de comer, yo quiero darle pan, yo quiero darle carne, pero van a salir a buscar el pan cada día, porque diariamente hay que salir a buscar el pan. Diariamente hay que buscar el pan espiritual, no el pan que viene a la fiesta ni a la tienda. El pan que alimenta nuestras almas, el pan que alimenta este cuerpo, lo único que le da son roscas al cuerpo. Amén. Y aún nos desfigura porque tenemos que entrar en cuantos arreglos y luego a tomar cuantas cosas. Y los negociantes vendiendo cuantas cosas. Y el televisor mandando de para allá para Yambalayo, no sé para qué parte de Gocri. Mentira del diablo. Lo único que hay es el pan espiritual que alimenta nuestras almas. Lo único que hay es la vida que manda Dios. Yo les voy a dar de comer. Dígale que cada día un gómez de medida van a recoger por cada uno de el pueblo de Israel. Y cada uno va a estar recogiendo lo que va a comer. No sea glotón y guarde para el otro día. Habían glotones. Dice que muchos guardaron para el otro día no tener que madrugar. Porque hay algunos que no les gusta madrugar. Glotón que te dice, dame 5 minutos más.
lo llamas y te dice, sí, ya voy. Y lo que hacen es acomodar la cama. Porque se le hace difícil el despegue, ese despegue. En Zulia es bien difícil ese despegue de calentito. Pero el Señor te dice día a día. ¿Y sabes qué lograron aquellos que guardaron para el otro lado, Raúl? Lo guardaron al otro día. Y lo que encontraron fue plaga dentro de las vasijas. Porque el Señor dice que la que tú comiste ayer, esa ya no te va a alimentar, esa fue la letrina. Tienes que buscarla de hoy. Tienes que buscar la palabra del Señor. Dice que el Señor tiene cada día un alimento especial para ti, para mí. Y significativamente este pan está representando el pan espiritual de nuestra vida. Tenemos que venir cada día a buscar el pan. ¿Y sabes por qué aquellos hombres querían volver a Egipto? Porque querían recordar de aquello que antes hacían. ¿Y sabes por qué andaban con sus zarcillos y sus anillos y sus prendas? Dios se las puso en las manos. Pero a la hora precisa decidieron hacer un dios, becerro de oro. Nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos estar predicando al Señor, nosotros podemos estar haciendo cuantas cosas, pero el zarcillo y las cosas que tenemos en nuestras vidas y en nuestro cuerpo, si lo usamos para ser un dios ajeno, esto se llama abominación ante Dios. Esto se llama abominación ante Dios. ¿Y sabes por qué deseamos hacer la vaquita aquella, el becerro de oro? Porque todavía en nuestro corazón hay a lo mejor entregué la estatua de Massachusetts, de quien sea, de Mazantín el torero. Y entregué la otra estampilla, pero en mi corazón todavía quedan estampillas, estatuas y cosas que pertenecen a la idolatría de Egipto. Pertenecen a aquellas cosas, y por eso estoy entregando mis zarcillos, mis prendas y mis cosas para levantar el becerro de oro, porque en mi corazón todavía hay idolatría. Y la idolatría es abominación delante del Señor. Abominación, dice la palabra del Señor, no es más nada que náusea, vómito. Dice la palabra en Apocalipsis 3:16. Te vomitaré de mi boca. Son pocas las veces que el Señor dice, te vomitaré. Pero la idolatría, hermano, le da náusea al Señor. Nos vomita. Nos da la espalda. Eres un Dios celoso y no quiere que te vuelvas a Egipto. No quiere que volvamos al lugar de hacer ladrillo. Usted y yo no somos ladrilleros. Usted y yo somos conquistadores que hemos pasado el Mar Rojo. Hemos pasado un desierto. Estamos pasando por los momentos de las aguas amargas. Pero sabemos que hay 70 palmeras que nos esperan. Y hay 12 fuentes de bendición. Hay una bendición que Cristo tiene para la iglesia, que es para ti. Lo único que nos resta es creer y saber que Dios tiene esa bendición para mí y para mi familia. ¿Puedes decir amén? Amén. Gloria a Dios. Tenían todavía aquellas cositas en su corazón. Y por eso decía, me acuerdo de las ollas de carne. De cuando comí en Cuba carne. En Cuba se come muy poco. Pero tenían esas mentalidades porque no había salido de su corazón. Y lo único que me resta ahora es hacer murmuración contra Moisés. Moisés, ¿ahora qué vas a hacer conmigo? No te preocupes, dice el Señor, que en la mañana nos va a dar el pan y por la tarde nos va a dar la carne. El Señor tiene todo el alimento, hermano. El Señor lo tiene todo preparado. El Señor tiene todo. Pero quiero que te lleves algo en tu mente y en tu corazón. Dice el Señor así en su palabra: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mira qué importancia tiene esto. Oír atentamente no es oír a lo ligero. Oír atentamente no es que la oí y me aprendí de memoria esta palabra. Oír atentamente no es que yo voy a hacer lo que yo quiero.
Oír atentamente es hacer la voluntad de Dios. Oír atentamente la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos estos estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto las enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué importancia tiene tener un oído receptivo a lo que Dios dice en nuestra palabra? Si oyeres atentamente la voz de Dios. Si oyeres atentamente quiere decir, hiciere lo que yo te estoy diciendo y guardaré todos estos estatutos. Ninguna enfermedad de las que mandé a Egipto la voy a enviar a ti, iglesia de Cristo, pueblo del Señor. Y no es que Dios envíe, es que nos descuidamos. En otras palabras, en palabras cubanas o mexicanas, como quieran, bajamos la guardia. Cuando la guardia se baja, el enemigo entra y las pequeñas zorras comienzan a entrar en el viñedo. Y yo no sé si tú trabajaste en el campo, pero yo sí trabajé mucho en el campo. El tabaco tiene una plaga que se le llama piojo y no se ve, entra por la tierra y casi no se ve. Y el tabaco empieza a ponerse amarillo y mi papá decía, ¿sabes que tenemos que fumigar? Porque el piojo está entregando el tabaco y nada va a servir. Y nosotros no veíamos nada. Pero él tenía la visión de cómo las pequeñas zorras estaban entrando en el viñedo, estaban entrando en su alimento. Y el tabaco él no fumaba. El tabaco él nunca participó de él, nunca tuvo nada en su mano. Solamente era sembrador y lo vendía al gobierno porque era obligado, o es actualmente obligado en Cuba, el que tenga su terreno, sembrar el tabaco, porque es economía del país. Y él cuidadosamente decía, hay que cuidar del viñedo, de ese tabaco, porque ese es el alimento que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras manos, y con eso nos vamos a alimentar. Dios usa a los impíos para alimentarnos a nosotros, sus hijos. Y ahí vamos nosotros con unas mochilas y fumigados, y el tabaco volvía a tomar el color verde que él necesitaba. El color y el paño a la hora de vender. Esa calidad que necesita. Ese fruto. Usted y yo tenemos que tener un fruto seguro de que las pequeñas zorras no pueden entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a estar quitándole el brillo del fruto que nosotros tenemos, porque hay frutos selectos, hay frutos de selección, hay frutos que son bien importados, pero hay frutos que son desechados. ¿Y sabe a dónde se echan esos frutos desechados? Al porcino. Aquí a lo mejor se lo echan al ganado, pero allá en Cuba se le echan al porcino. Eso es desecho de frutos. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que usted y yo tengamos un viñedo presto. No te vuelvas a Egipto, iglesia. Si tenías pensado levantar las manos y decir, me voy a retirar, no. Egipto no te va a recibir con gozo. El pecado te va a recibir con 7 demonios peores de los que antes habían dándote látigo. Hoy hay 7 demonios más que tienen 7 látigos con peores consecuencias. No te vuelvas a Egipto. Hay una bendición, hay una autoridad en ti y en mí, porque Dios nos ha llamado a recibir esta bendición. Nosotros no tenemos que acordarnos de las cosas viejas. Nosotros no tenemos que estar pensando en aquello que comíamos. Nosotros tenemos que estar pensando que quien nos lleva tomado de la mano es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque lleguen las pruebas, Él nos lleva. Y nada ni nadie nos va a detener, porque eres quien pelea por nosotros. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios y alaba a Cristo con gozo. Alaba a Cristo porque Dios está en medio nuestro. Y aunque lleguen las pruebas y las enfermedades, solamente tenemos que decirle, Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Y yo quiero que tú respondas a la que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice a la iglesia.
Y cada uno de nosotros tenemos que estar seguros que el Dios que nosotros estamos y servimos no es un Dios de yeso, ni de metal, ni de madera. Es el Dios que sacó al pueblo de Israel de aquel lugar y no nos vamos a volver atrás. Amén. Si hay alguno que necesita la oración, es tiempo. Gloria a Dios.